puños, aquí Ragnar y un vídeo más de Puño de Combate. Vamos a seguir con el trasfondo, Quest of Galmarath, que lo dejamos, como os comenté anteriormente en el trasfondo anterior. En esta línea temporal hay dos cruzadas. Una que sigue el tema de Gardus, que nos dejó ahí con un buen sabor de boca finalmente, y todo ese tema del reino de Ghyran. Y por otro lado, la cruzada que va Bandus Hammerhand con Lord Thostos Bladestorm buscando el martillo Galmarath. Entonces, aquí vamos a retomar el tema de Bandus y Thostos, que comentamos la ciudad destrozada, que se hicieron, en este caso, una alianza con la doncella de plata, no sé si os acordáis, que juntamente con una especie de arquitectura sagrada que se llamaba Draconis Est o algo así, que es donde precisamente Andricus Stoneheart, Draconis Irae, si no me equivoco, se llamaba el objeto, consiguieron pues contactar con un dragón y les ayudaron. Entonces, mediante todas esas ayudas empezaron a escalar lo que es la cascada argéntea, ¿no? Dracothion empezó a luchar contra una serpiente, que era la que arrojaba fuego hacia la plata y la fundía, entonces se solidificó, y con las espadas de la fragua de la doncella de plata hizo una escalinata y todos se liaron a subir. Pues vamos a seguir ese relato, puños, esa ascensión, si mal no cabe decir, de los Storkas Eternals hacia la batalla. Así que vamos con el trasfondo. Bandus Hammerhand y Thostos Bladestorm, ¡la ascensión! Bueno, puños, vamos a seguir con la saga de Age of Sigmar. En este caso observamos que volvemos otra vez con el tema de los caballeros de Tzeentch, que eso nos da la pista de que esta va a ser la historia de Bandus y Lord Thostos Bladestorm. Volvemos otra vez a la segunda historia que hay en este libro, que se va alternando Gardus con sus Hallowed Knights y la cruzada con Lord Thostos y Bandus Hammerhand con los Hammers of Sigmars y los Celestial Vindicators. Así que vamos allá, puños. El gran Crisol, una escalada extenuante. La cruzada de Heldenhammer arrastró peligros físicos y místicos en los reinos de Chamón, tan solo por hallar la fortaleza sobrenatural arrancada del suelo. Las Stormhost escalaron la plata solidificada de las cataratas argénteas con la esperanza de hallar el Galmarath en la cima. Las Stormhost continuaron su ascenso laboriosamente hasta que la montaña Ambrock tan solo fue una sombra entre las nubes. Las espadas Thelemnit se hincaban en el metal blando a modo de peldaños. Cuando el último Storkas Eternal levantaba su pie de una espada, ésta se desprendía y ascendía como un dardo, pasando a ser un asidero para el primero de la formación. Los Stormhost conservaban su vigor pese a las duras pruebas sufridas, y las vistas desde la ciudad de Exilia refulgían como una gloriosa constelación que se elevaba poco a poco sobre el horizonte. Los Prosecutors alados orbitaban como cometas a su alrededor, y los Dracoth trepaban clavando sus garras en la plata. Aquel ascenso duró varios días de penurias. Los Storkas Eternals habían sido creados para la guerra, no para escalar, y con su armadura puesta cada uno de ellos pesaba lo mismo que 3 hombres. Ostras, mira, tenemos una referencia adicional. Sabemos que un Storkast equivale a 3 hombres de peso. No sé, hombres así guerreros, se supone, así que estará entre los 80 90 kilos, que son 270 kilos más o menos, un Storkas Eternal. El agotamiento no fue el único enemigo que sufrieron durante su ascenso, ya que Tzeentch dominaba incluso el vacío entre las tierras. El sombrío espacio de los valles colgantes vomitó decenas de criaturas del caos, mantarrayas voladoras que cayeron desde la nada, los comúnmente conocidos como los aulladores de Tzeentch, aullando sin cesar. Los que no eran interceptadas por los Prosecutors se lanzaban en picando, sajando con sus alas las muñecas extendidas de los enemigos y azotando los yelmos con sus colas pinchudas.
El aluvión de golpes provocó que varios Storkas Eternals perdieran pie, o se aferrasen tan fuerte a la escala de espadas que ésta le cercenase los dedos. Las botas resbalaban, las manos se soltaban, y sus dueños caían durante varios minutos hasta pulverizarse contra las rocas de la cordillera abovedada. O se precipitaban al vacío oscuro, perdiéndose incluso para la mano de Sigmar. A lo lejos, los Dracoth estelares Dracothion y Argentine serpenteaban y se batían. La serpiente de plata apresó en sus fauces el flanco de Dracothion, cuyos bramidos de dolor se mezclaron con el retumbar del trueno divino a través del vacío. Muy abajo, en Ambrook, numerosas cámaras de guerreros aún marchaban a través de las sendas veteadas de minerales del valle. Sus Lord Celestans, a los que no les convencía el plan de Bandus de subir hasta el Gran Crisol, buscaban a Galmaraz en otros lugares. Los Anvils of Heldenhammer se enfrentaron a las tribus de bestias de piel de cobre que merodeaban por las cumbres, y los Lions of Sigma buscaron posibles aliados en los Duarduin, aunque dieron con algo mucho más siniestro. Los Lions of Sigmar buscaron la alianza de los Duarduins, y aquí nos hace una referencia que de momento no sabemos, aunque dieron con algo mucho más siniestro. Ya espero que nos lo cuenten. Sigamos con el relato. Mas el Draco Estelar había dicho la verdad en el Dragon Fate Days, que era la estructura donde murió Andricus, y quienes completasen la terrorífica escalada no lo harían en vano. Las tropas de vanguardia llegaron al fin a la cornisa del Gran Crisol, al borde de las cataratas argénteas, y se encaramaron a la lámina de metal sólido que se extendía hasta un perímetro de suaves lomas. Una bruma de condensación nublaba el panorama. En su interior se distinguían sombras. Aquí tenemos un relato. Bandus escrutó la bruma, intentando discernir aquellas siluetas y sonidos apagados. Algo se reunía allí en gran número. Los tambores de guerra resonaban a lo lejos. «¡Tenemos un comité de bienvenida!», musitó Bandus al tiempo que saltaba a la silla de Callanax y alzaba a Heldensen. «¡Nuestros enemigos están sobre aviso!». «La plata se calienta, señor», respondió Jonus Cryptborn. «Quizá Dracothion no pueda contener por más tiempo los fuegos de Argentine». «Aquí la reina la alquimia, incluso sobre las estrellas», dijo Bandus. Hizo señas a Zostos para que se le uniera. «Formación en cuña, hermanos. Estos se pondrán feo». «Algunos nunca fuimos guapos», replicó Cryptborn. «¿Tu primera chanza, Jonus?». Bandus se rió incómodo. «¡Enhorabuena!». Un eco en la bruma convirtió la risa forzada de Lord Celestan en carcajadas salvajes. «¡Enhorabuena!», se burló la niebla una y otra vez. El sonido se tornó en una música escalofriante, luego en truenos y al fin en gritos de odio y rencor. Con un rugido creciente, una horda de viles guerreros surgió de la neblina. La bruma plateada se disipó como si los dioses quisieran tener una buena vista de la inminente carnicería. Los Storkas Eternals formaron con sus Lord Celestans a la cabeza. Aunque se le unían más guerreros a cada segundo, y los Prosecutors se habían posado al borde del crisol para ayudar a sus hermanos a trepar, las tropas de la cima estaban ampliamente superadas en número. En la distancia, la tribu de Devoradores del Caos, conocida como Blick Ort, emergió de un laberinto de torres puntiagudas, pasarelas y puentes. Una partida de guerreros tras otra descendía a las anchas escaleras que daban a su superficie del Mar de Plata. Muy a lo lejos se alzaba un gran pedazo de roca, un altiplano ensombrecido por nubes multicolores. Aquí nos hacen ver que esto es Thinch de nuevo. Bandus vio en su mente con total claridad que la fortaleza sobrenatural estaba en su cima, y mientras él lo veía, el castillo, o más bien la Realm Gate bajo la cual se había instalado, o sea, el castillo cuando se teletransportó se ha teletransportado bajo una Realm Gate. También le observaba a él. El Mar de Plata cada vez estaba más caliente al tacto.
Dracothion había retornado a los cielos de Azyr para curar las heridas abiertas en sus lomos y así poder escupir fuego de nuevo. La luz crepuscular de la luna del alquimista lucía sobre las corazas negras de la Horda del Caos, que se lanzó a la carga profiriendo ensordecedores gritos de guerra. Los Storgas Eternals, en lugar de formar un muro de escudos, lanzaron una contracarga, pues apenas sí tenían terreno que ceder. Cierto, si no pasaría como la película 300, que se irían todos para abajo del risco. Las puntas de las cuñas de Storkast se hundieron en la línea enemiga como una pala de montaña de carbón. Las falanges con sus mejores guerreros en punta parecían imparables. Zostos, con la cabeza gacha, desbarataba hileras de enemigos acorazados y sus camaradas Celestial Vindicators le seguían, ensanchando la brecha. El relámpago crepitaba en torno a Jonus Kilborn cada vez que éste convertía a un mutante con armadura en un cadáver humeante. Cerca de allí, cada golpe de Lord Bandus aplastaba una mole brutal contra el cálido suelo de plata. La sangre salpicaba allí donde los Retributors se afanaban en el uso de sus martillos relámpago y los Decimators cercenaban cabezas con golpes limpios de sus hachas de hoja triangular. En el borde de cada cuña, los Protectors hacían molinetes con sus armas, segando la vida a cualquiera que les tratase de sobrepasar su guardia. Las cámaras guerreras peleaban juntas tal y como se las había entrenado, blandiendo un centenar de armas mágicas como si fueran una sola. Aquella estampa llenaría de orgullo al mismísimo Sigmar. Tal desempeño importaba poco a sus enemigos, pues contaban con tropas de sobra. Allí, donde su línea de batalla flaqueaba, un par de voces que parecían salidas de la nada gritaban órdenes al unísono y la horda redoblaba sus esfuerzos. De repente, como movidos por una sorprendente semblanza de disciplina marcial, los guerreros de armadura negra replegaron hacia las escaleras el centro de su línea de batalla. Al hacerlo, sus flancos rodearon a los Storgas Eternals que les atacaban. Las hachas y alabardas de los guerreros del caos empezaron a pasar factura, perforando armaduras de Sigmarit y mutilando miembros. Mutantes con armaduras a medio pertrechar salieron en tromba de una alta torre y derribaron a las Storgas Eternals con sus garras deformes y sus extremidades a mono de armas contundentes. Guerreros semidemoníacos se abrieron paso hasta la vanguardia, en donde sus extrañas espadas vivientes balbucieron satisfechas. Por beber la sangre caliente de sus enemigos y roer su carne hasta el hueso. Zostos se desvió para avanzar contra aquellos salvajes inmundos y se unió a la reyerta, abriéndose paso a la fuerza. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah! Rugió con un júbilo feroz mientras mataba un gran número de enemigos que contemplaban impotentes como sus armas del caos, que con tanta facilidad habían atravesado las armaduras hasta ese momento, rebotaban en el cuerpo de Sigmarit viviente del Lord Celestan. Tras Zostos, los últimos Celestial Vindicators que habían coronado la cima se lanzaron a la carga, olvidando su agotamiento mientras masacraban mutantes. Pero a pesar de su valor, su número era insuficiente para cambiar las tornas. Lenta y agónicamente, la batalla se iba decidiendo en contra de las Stormhost. Si los guerreros del caos alcanzaban la escaleta de Zelemnit, quienes aún no hubiesen completado la ascensión quedarían a merced de sus hachas y la misión acabaría siendo un baño de sangre. Aquí nos sale la puerta esta que nos comentan, donde se ha ido el castillo de Efrix. Se llama la Shardgate, brilla sobre la torre de homenaje de la fortaleza sobrenatural. Ahora veremos qué pinta esta Realmgate aquí y cómo se desarrolla en esta historia. Aquí nos explican un poco de Efrix en este relato. Aquí lo vemos, Efrix, noveno discípulo de Tzeentch. El hechicero Efrix juró lealtad a Tzeentch hace ya mucho tiempo, vendiendo su alma a cambio del pleno dominio sobre la magia. No lo hizo por el poder tal como lo conocen los mortales, sino para conquistar todo un reino en nombre de su dios oscuro.
mediante un ritual que desviaría a todas las puertas de Chamon hacia el laberinto de cristal de Zinch. En Evos ya pasados, Efrix supervisó el papel que el gran destructor Galmaraz desempeñaría en su plan maestro. El mago construyó su fortaleza sobrenatural a lo largo de los siglos, un edificio revestido de calaveras que era tanto un sifón para extraer magia como un bastión físico. El potencial mágico del martillo, canalizado por la torre de la fortaleza, proporcionó a Efrix gran parte de la energía etérica que necesitaba para alcanzar su meta. Desde que estallase la tormenta de Sigmar, Efrix había planeado robar el poder de las Storhost para adquirir el resto de dicha energía, y manipuló los acontecimientos de modo que sus aliados demoníacos y mortales pervirtieran la cruzada de Heldenhammer según sus designios. Pero como siempre sucede con aquellos que buscan el favor de Zinch, todo titiritero es a su vez el títere de otros. Bueno, básicamente nos comenta que Efrix tiene un plan muy ambicioso, que es que todas las puertas de Chamon, si tú entras... Bueno, principalmente ya básicamente no puedes acceder a Chamon, porque si accedes... Bueno, acceder sí que podrías. Sí que podrías acceder, pero ya te quedarías allí, porque una vez utilizas una puerta que está en Chamon, de Realmgate, directamente aparecerías en el reino de Zinch, en el laberinto de cristal, cosa que prácticamente te asegura una muerte lenta, agónica y de locura. Cruzar el Mar de Plata. Asediados por los cuatro costados, los Storkas Eternals peleaban con la furia de leones. Una defensa tenaz no bastaría, pues la temperatura del Mar de Plata empezaba a ser dañina. La única esperanza de continuar la misión que tenía Bandus y los suyos era luchar por alcanzar los puentes que lo cruzaban. El decidido asalto de las Storkas Eternals estaba degenerando en una confusa reyerta a la desesperada. A lo lejos, voces que parecían no ser de nadie daban órdenes en una lengua oscura, intentando organizar a las apabullantes fuerzas del caos mientras Lord Bandus ordenaba fintas y contraataques sin cesar. Sus esfuerzos eran prácticamente fútiles, pues en distancias tan cortas la batalla no hacía sino volverse más frenética. Pocos combatientes tenían tiempo de considerar maniobras tácticas con la lluvia de espadazos y martillazos que caía a diestra y siniestra. Los cadáveres que se acumulaban dificultaban aún más la cohesión. Pronto, pisotear a los muertos fue preferible a la alternativa, ya que la plata de debajo comenzaba a ceder y era inestable. Cada pisada se hundía más profundamente en la superficie blanda del metal, según éste se acercaba a su punto de fusión. Los Storkast tenían que romper el cerco, o tanto ellos como sus enemigos se hundirían para siempre en el piso viscoso. Aquí vemos en las imágenes cómo están subiendo en estos puentes caóticos, y hay hordas y hordas de guerreros del caos impidiendo, en este caso, y forzando a los Storkas a avanzar para que sus hermanos puedan escalar lo más rápidamente posible, porque la plata ya se está fundiendo y en consecuencia se está reblandeciendo y lógicamente las espadas no se podrán clavar, y todos los Storkas que no hayan subido caerán a una inevitable muerte. Bandus pensó deprisa y señaló a un grupo cercano de Decimators, gritándoles que abrieron un camino hasta la escalera más próxima. Los Decimators, que son los de las hachas, los segadores, a segar trigo. Se pusieron manos a la obra con una eficacia inmisericordia, turnándose para asestar poderosos hachazos de sus pesadas armas, relevándose de modo que siempre hubiera una punta un guerrero fresco. Los engendros mutantes cargaron contra ellos sacudiendo sus hachas y tentáculos armados, pero una hueste de Prosecutors voló sobre ellos para destruirles antes de que pudieran interponerse. Los Decimators se hallaron patinando entre el fango argénteo repleto de cadáveres, mientras la carne de los pies se les abrasaba dentro de la armadura. Ante ellos,
una guarnición de guerreros del caos emergió de los jirones de nieblas que aún ensombrecían las torres. Escudos en alto para bloquear el asalto de los Storkast Eternals. Lord Zostos estampó contra ellos como un ariete al tiempo que su escolta de Judicators asaetaba a aquellos que habían quedado en pie tras la embestida. Los decimators de Bandus alcanzaron la pared de la torre del homenaje y crearon un perímetro defensivo para que los Storkast Eternals cercanos pudieran saltar a la rampa con seguridad. Zostos rugió una orden y sus decimators le siguieron a un tiro de lanza, abriendo un camino para que sus hermanos se pusieran a salvo. Una fila tras otra de Storkast Eternals peleaban para llegar a las escaleras ensangrentadas que llevaban a los puentes y a los complejos de pasarelas que había más allá. Tras ellos, la mayor parte de la cruzada seguía combatiendo. Aquí tenemos otro relato, puños. Vamos a ver de qué va. «Jonus», llamó Bandus desde lo alto de una pasarela pinchuda. «¡Apresúrate!». La frustración del Lord Celestan le hacía hervir la sangre. Aunque decenas de guerreros ya habían rebasado las escaleras, el resto permanecía enzarzado con la horda del caos. Quizá una 10ª parte de los suyos lograría ponerse a salvo antes de que el fuego de Argentín cociese vivo al resto. «¡Son demasiados!», exclamó Jonus Kripborn alzando su reliquiario. «¡Abriré un camino si puedo! ¡Por Sigmar y por Azyr!». Un colosal relámpago cayó de los cielos sobre el Lord Relictor, le atravesó y se transmitió por la plata fundida, calcinando a todo siervo del caos en un radio de 100 pasos. Ojalá este hechizo Jonus existiese en el juego, porque madre mía. Súbitamente, los Storkast Eternals habían quedado revitalizados y tenían vía libre. Corrieron hacia las pasarelas, chapoteando en el metal. Kripborn fue el último en moverse. Se hundía más a medida que forcejeaba. «Oh Dios, no puede ser. Jonus, no caigas, Jonus, tío, ¿eh?». Mientras Bandus observaba la escena, una mole cornuda de armadura y carne quemadas emergió de la plata fundida, blandiendo su hacha en un arco descendente. Bandus gritó una advertencia: «¡Jonus!». Pero era demasiado tarde. El golpe alcanzó al Lord Relictor en pleno rostro, partiendo la cabeza en dos como si fuera un leño. ¡Qué gore! ¡Dios mío! O sea, digo, se va a salvar. En el fondo, digo, es Jonus Kripborn. Está desde la campaña de Azyr. Ay, de Azyr, de Aqshy. No puede ser. Es el segundo al mando. Le acaba de salir. O sea... Bueno, ha sido súper épico. O sea, Jonus Kripborn básicamente se ha sacrificado. Ha hecho un hechizo súper poderoso, haciendo como utilizando la plata que se está medio fundiendo como catalizador de la electricidad de un rayo que ha mandado Sigmar, reventando lógicamente a todo lo que es corrupto por el caos y revitalizando todo lo que es bueno por parte de Sigmar, de los reinos celestiales. Pero ha emergido un bicharraco, me imagino que será un elegido por el tema de la hacha, unos elegidos de antes que salían en el relato que hemos leído, esos demoníacos con filos demoníacos que agredían a Zostos. Pues ha salido un elegido y le ha partido literalmente la cabeza en dos a Jonus Kripborn. Le ha chafado la cabeza como un melón. No puede ser. Ostras, Jonus Kripborn ha caído. Sigamos con el relato. Aquí vemos un poco, vamos a sacrificar un poco de relato, enseñando lo que es el mapa de la campaña. Vamos a ver, evitamos hacer sombras. Vale, aquí lo veis, puños. Esto digamos que es el Mar de Plata, que es lo que está en teoría fundido por el dragón Argentín. Dracocion les ha dado tiempo para que Argentín no echase su fuego y lógicamente pues se endureciese, permitiendo la escalada de este relato.
Aquí veis la flecha esta que hay aquí. Veis Hammers of Sigmar, que es donde han ascendido, que es la batalla por el precipicio, lógicamente, la horda siniestra. Y aquí veis una fortaleza que pues son una amalgama de puentes, torres y puentes. La isla de las mutaciones súbitas, la ciudadela de Front, la batalla de los puentes, los Celestial Vindicators se van por un lado, los Hammers of Sigmar se van por el otro. Vale, esto me imagino que será, pues al igual que Giran en la batalla del Cuerno Lúgubre, tenían que ir pasando el pantano de los mosquitos, el bosque de las no sé qué historias, pues aquí pues será lo mismo. Tendrán que hacer todo este recorrido, Isla de las Almas Contemplativas, hasta llegar a su objetivo, que está en unas escaleras al final de una cordillera, que es la Fortaleza Sobrenatural. Y esta será esta campaña, me imagino que tendrán que hacer Bandus y los Zostos. Pues vamos a seguir con el relato, viendo ahora que ya hemos visto más o menos un poco el mapa. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla esto. Ostras, me he quedado un poco tocado, con Jonas, voy a ser sincero, puños. Madre mía. Me ha dejado un poco tocado. Bandus gritó horrorizado al tiempo que saltaba del lomo de Kalanax para bajar la escalera. ¡No! Una pantalla de Protectors cerró filas frente a él y 3 de ellos le empujaron para contenerle. ¡No, Bandus, no vayas! Bandus se tambaleó, con los ojos puestos en el cielo, mientras la luz azul, todo lo que quedaba de su amigo, se desvanecía en las alturas. El Lord Celestan, fuera de sí, fue llevado a un lugar seguro. A los pies de la escalera, la plata líquida bullía. Los Decimators descuartizaban a los adoradores del caos que intentaban huir del metal. Otros cientos sencillamente se hundieron, gorgoteando mientras sus gaznates se llenaban de viscoso metal candente. Pronto, la marea plateada tomó sus cadáveres. Dios, vaya holocausto que se ha liado aquí, tío. ¿Te habrás equivocado, Bandus? ¿La habrás liado esta vez? Una vez recobrado el seso con ayuda de sus Protectors, Bandus sintió como su angustia se volvía cólera. El Lord Celestan no solo había perdido a Andricus Stoneheart, cuyo conocimiento de la teoría del asedio echaría mucho en falta, sino también a Ionus, su consejero más fiable y enlace con el dios rey. Lord Zostos era un excelente estratega, aunque estaba enajenado por su frenesí bélico, muy lejos para escuchar a sus camaradas y aplastando a las hordas que bloqueaban las pasarelas occidentales. El mando de los supervivientes quedaba solo en manos de Bandus, menos de 500 guerreros en una tierra abarrotada de mentes. Menos de 500, ostras. Aquí ha bajado mucho, ¿eh? El Lord Celestan volvió a montar en Kalanax de un salto y subieron las escaleras al galope. En la pasarela que dejaba a su izquierda, los Celestials Vindicators se abrían paso en medio de una turba de guerreros curtidos y de bárbaros semidesnudos que trataban en vano de frenar su avance. Hacheros de yelmo cornudo y berserkers tatuados se precipitaban desde el puente hasta la plata fundida entre alaridos. La visión de esas muertes hacía sonreír macabramente a los Celestial Vindicators, pues el odio que sentían por el mal está profundamente arraigado. Kalanax saltaba de pasarelas a puentes, y de ahí a vigas ruinosas para regresar a primera línea de batalla. Allí, un grupo de Decimators despejaba un claro sangriento entre los guerreros de la Horda sombría. Las fuerzas del caos se percataron de que su superioridad numérica no servía de nada en un frente tan estrecho y empezaron a retroceder. Sonó el profundo tronar de un trueno de guerra, los guerreros en retirada, muchos de los cuales se dirigían a la torre del homenaje y los torreones echaron a correr.
Algunos llegaron a trepar por las vigas y estatuas en su prisa por dejar vía libre. Qué extraño. ¿Por qué motivo será esto? Pues creo que aquí viene. Regimientos de caballeros deformes salían de las puertas, semejantes a fauces de las fortificaciones más cercanas. Gritaban en la lengua del caos. Bajaron sus lanzas y galoparon derechos hacia los Storkas Eternals. Los decimators que conformaban la vanguardia de Lord Bandus quedaron ensartados por el pecho, el vientre y el cuello, pues sus hachas eran completamente inservibles ante las largas armas de asta del enemigo. Los Storkas Eternals moribundos se desvanecieron en haces ascendentes de luz azulada, y el impulso de la carga llevó a los caballeros del caos hasta los Liberators. De nuevo, las lanzas perforaron el Sigmarit y los caballeros rieron, mientras su devastador ataque seguía avanzando. Tras los caballeros aparecieron pesados carros de hierro. ¡Buaf! Madre mía. Cada uno de ellos tirado por una bestia con armadura de fauces reptilianas y la envergadura de un gorila. Los Storkas Eternals, incapaces de hacerse a un lado en las angostas pasarelas, lógicamente, cargaron contra ellos, derechos hacia su propia muerte, hacia sus propias muertes, lógicamente. Las hoces de las ruedas hicieron saltar chispas al estamparse contra la Storhost, mutilando y matando a su paso. Los supervivientes del tremendo impacto eran ejecutados por las alabardas y hachas de sus tripulantes. Los destellos de luz ascendían a los cielos por decenas. Una conmoción sacudió a los Storkas Eternals. La horda siniestra había hallado el modo de detener su avance. Bandus espoleó a Kalanax e hizo girar a Heldensen por encima de su cabeza antes de ordenar a su montura que saltase, pero no hacia adelante, a la carnicería, sino a un lado, a la pasarela vecina. El Dracoth aterrizó sobre el carro más cercano, volcando aquel ingenio directo al mar de metal burbujeante. Embravecidos, los Storkas Eternals lucharon con más ahínco. Los Decimators y los Retributors se sumaron al combate y pronto los carros y los caballeros fueron masacrados. Lógicamente, cuando perdió el ímpetu la caballería, fueron masacrados, pero por un elevadísimo coste, por lo que estoy viendo. Aquí tenemos otro relato. A ver, espero que no muera más. Por lo visto, el rey Thrond, nuestros invitados siguen peleando. Ah, no, perdonad. Esto es un hechicero que se dirige a un nuevo personaje que sale en esta aventura, puños, que es el rey Thrond y un hechicero. Entonces, dicho hechicero se dirige al rey Thrond diciéndole: por lo visto, rey Thrond, nuestros invitados siguen peleando. El hechicero agitó el contenido del estanque adivinador con sus largos dedos antes de lanzar una mirada hostil a su aliado, un hombre gigantesco con una gran capa escarlata. Es obvio que se requieren medidas más expeditivas. Mis carros, Lord Efrix, si no lo consiguen, los de las rampas y pasarelas, los que guarnecen la fortaleza. Esa unión de metal, hombre y bestia es imparable. Vale, el mago, el hechicero es Efrix, que se ha aliado con Rey Thrond, que debe ser el rey que controla este territorio de pasarelas, y nos indica que va a mandar una mezcla de unión de hombre, bestia y metal. No podemos permitir que lleguen hasta el martillo, mentecato. Tus monstruos simiescos han fracasado, dijo el mago con desdén, al igual que las bestias que tiran de sus carros. Entonces, quizás tengas que jugarte tú el pescuezo. No lo creo, replicó Efrix. Cuento con otros, aliados. Ganarán tiempo suficiente para que yo canalice las energías que necesito y me llevo el trofeo de Sigmar al laberinto de cristal antes de que el cambio de luna altere el estado de la plata. El hechicero tocó el oro fundido del estanque y la superficie se agitó como si hubiera cobrado vida. Un rostro cadavérico se manifestó en el fondo, con los ojos ardiendo de odio. Aquellos a los que llamas Storkast, declaró Efrix, pelean bajo la puerta de los fragmentos.
Vienen a la fortaleza en busca de aquello que Sigmar no debe recuperar. «Tu magia es débil, pues», dijo la aparición. «¿Por qué habría de ayudarte? Tengo mis propias preocupaciones». «Si piensas que eres más poderoso que yo, es hora de demostrarlo», Efrix sonrió. «Y Bandus está aquí». «Hammerhand», escupió la figura. «Marcharé a través de todas partes e invocaré a mi propia hueste demoníaca». Efrix rió mientras el estanque volvía a la calma. En las hornacinas del fondo de la estancia, un gigante bicéfalo asintió, trazó un signo en el aire y se disipó en una voluta de llamas oscuras. A ver, cuidado, ojo peligro. Evidentemente, oro, calavera, tu magia es débil. Esto es Corne. ¿Volverá Corvuscul? Porque lo ha tentado con Hammerhand. Está Lord Hammerhand aquí y enseguida ha picado. ¿Va a volver Lord Corvuscul? ¿Va a haber otra reyerta? ¿Corne va a aparecer en esta cruzada? Parece que sí. Y segundo, Lord Efrix, como han dicho antes en su relato, como buen titiritero, también puede ser titireteado. Y aquí ha hecho otra referencia. Aquí, un gigante bicéfalo, que me está dando la sensación que es Kairos, Tejedestinos, el señor de la transformación más pepi que tiene Tzeentch en este caso, está por aquí urdiendo algo también. Nos están haciendo aquí algo que se desvelará en un futuro, me imagino. Pero de momento no nos detallan más. Vamos a seguir con el relato. Puños. El último ascenso. Aquí tenemos al rey Vexos, Thrond de Ambrock. Vamos a ver qué pasa. El último ascenso. Lord Bandus había hecho una apuesta desesperada. Había llevado a las Stormhost a través del Mar de Plata, pero la fortaleza sobrenatural aún estaba demasiado lejos. Las únicas esperanzas de victoria para el Lord Celestan dependía de que lograse dominar las energías de Chamon en el momento crítico. El ataque de la caballería de la Horda Siniestra había hecho que la indignación violenta de los Storkas Eternals alcanzase su cima. Respondían a sus enemigos con un huracán de espadas y martillos, y la fuerza del caos pronto quedaron reducidas a montones de cadáveres y metal retorcido. Los Judicators y Liberators, a fin de despejar el camino, dejaron sus armas a un lado y comenzaron a lanzar cadáveres al mar como si fueran meros sacos de grano. Plof, plof. Nada les detendría, pues el destino de la cruzada pendía de un hilo. Cada segundo que Zostos pasaba ocioso le quemaba como el ácido. ¿Por qué? No lo sabemos. A ver si nos lo indican. El Lord Celestan caminaba arriba y abajo como un león enjaulado, ansioso de retomar la matanza. Bandus, por el contrario, buscaba la iluminación en las grandes constelaciones del firmamento, al igual que había observado el vacío durante la larga calma. Estaba tan profundamente contrariado, pues aunque ahora podía ver la fortaleza sobrenatural sobre su altiplano, no sabía cómo llegar hasta ella. El acantilado caía en un ángulo pronunciado sobre ellos, y los músculos de los Storkas Eternals ardían a causa del agotamiento. Mientras Bandus contemplaba la luna del alquimista alzarse en el firmamento, una imagen se formó en su mente. Le sobrevino una visión del paso del gran orbe en torno a los valles colgantes. Cuando estuviera en su apogeo, el Draco de plata Argentín se ocultaría de su brillo y el mar de metal fundido se solidificaría nuevamente. Un destello de inspiración le había dado a Bandus la respuesta. Montó a Kalanax hasta lo más alto de un torreón repleto de cráneos y desde allí habló a la masa de Stormhost en un discurso que hizo olvidar la fatiga de sus músculos y avivó los fuegos justicieros de furia justiciera. Galmaraz estaba al alcance de sus manos. Debían recobrarlo o morir en el intento.
Los Storkas Eternals siguieron luchando contra las partidas de guerra de las hordas siniestras, tomando fortalezas y torres una por una, conquistando el Mar de Plata. También luchaban contra la Tierra misma, pues en ocasiones el flujo mágico que la infectaba se convertía en una fuerza física. La influencia arcana de la luna azotaba a ambos bandos con oleadas de cambio. Al estar enfundados de pies a cabeza en el metal, los guerreros eran como imanes para las magias transmutadoras de aquel reino. ¡Oh Dios! ¿Qué pasará ahora? Ahora los combatientes se veían vestidos de plomo, ahora sus armaduras eran de oro o tenían hilos de filigrana. Cuando la luna hizo que la Sigmarith se tornase dura como el diamante, las Storkhost cargaron con suma violencia. O sea, la luna ha afectado el Sigmarith haciéndolo aún más resistente, ¿no? Salvación de doses, para que nos entendamos. Mas al fin fueron sus almas de acero lo que les concedió la victoria. Su bravura jamás flaqueó, e incluso ante las terribles pérdidas siguieron avanzando sin mirar atrás. Las Storkhost llegaron a los acantilados del altiplano justo cuando la luna se hallaba en lo alto. En el momento de la verdad, estaba próximo, ya que las torres de las fortalezas sobrenatural vibraban con las extrañas energías del rito de translocalización, el que Efrix pretendía arrancarla de su ubicación una vez más. Por favor, Efrix, una vez más, no, tío, Dios mío. La contienda que tuvo lugar entre la fortaleza fue titánica. Los bastiones del rey Thrond salpicaban aquellos dominios, y sus guerreros no estaban ni mucho menos derrotados. Cuando los Retributors descargaron sus martillos sobre los cimientos de la gran ciudadela de Thrond, el enemigo vio claras las intenciones de la cruzada. Las Storkhost no querían destruir a la Horda, sino abrirse camino a través de ella hasta el verdadero premio. La coordinación del plan de Bandus resultó impecable. Con un chirrido que perecía de dolor, los cimientos de la ciudadela cedieron a los golpetazos de los Storkas Eternals. El edificio se desplomó en el Mar de Plata, provocando una enorme ola de metal que fue a romper contra los acantilados justo cuando la luna del alquimista solidificaba la plata. Efrix, asustado, no perdía detalle desde las almenas más altas. Sus protestas a media voz se convirtieron en gritos de auténtico miedo al ver que su amada fortaleza estaba atrapada, sujeta a un puente de sólido metal por la que ya cargaban un gran número de Storkas Eternals. ¡Qué bueno! Se han derrumbado la fortaleza de Thrond. Al derrumbarla han provocado un oleaje en el Mar de Plata, que ha coincidido con el punto álgido que hemos leído antes, que en el punto álgido Argentín se pira a dormir o lo que sea, y se vuelve a solidificar el Mar de Plata porque no lo calienta con su aliento de fuego. Y ¡pam! Justo el oleaje ha mojado la fortaleza, se ha solidificado y la ha enganchado. ¡Ostras! Fantasía pura y dura. No estoy acostumbrado a tanta fantasía a puños, la verdad, pero vamos a tener la mente abierta y vamos a verlo, vamos a imaginárnoslo como algo súper épico. Aquí tenemos al villano de este relato, al secuaz de este relato de Efrix, que es el rey Vexos Thrond de Ambrock, y nos explican un poco, a ver qué nos cuentan de este héroe malvado. El rey Thrond es el señor del Mar de Plata, amo de los establos de Gorebest y terror de los valles colgantes. Tras someter a las bestias del escarpado borde del crisol, Thrond y su ejército de carruajes monstruosos no tardaron en dar muerte a las tribus rivales. Cuando la luna del alquimista crece y el Mar de Plata se solidifica, como ha sucedido, Thrond sale con sus partidas de caza, arrollando a todos aquellos que no le hayan pagado su diezmo. Digamos que es un ejército que se concentra en caballeros y en carros. En la era del caos, Tzeentch ejerció su maligna influencia sobre las gentes de Ambrock, y Thrond fue quien se mostró más predispuesto a adorarle. El celoso monarca no tenía ninguna intención de cederle la corona a su hijo y vendió su alma a cambio de la vida eterna. Ahora Thrond se está dando cuenta de que pasará la eternidad convertido en un títere y no en un monarca, y su furia contra el que cambia las cosas se acrecenta día a día. No obstante,
Mientras domine el Gran Crisol, aún puede conservar parte de su orgullo, y quien quiera que amenace sus dominios conocerá el alcance de su ira. ¿Ves? Eres un títere, el señor del cambio. Pues nada, puños, parece ser que han atrapado a Efrix, no puede escapar ahora mismo, ya el hechizo no le es válido. Aquí tenemos la horda siniestra, vemos bárbaros, los caballeros de Thrond, aquí nos comentan, vamos a leer. La horda siniestra del rey Thrond ha asimilado, corrompido o asesinado hasta la última de las tribus que vivían en el borde del Gran Crisol. Aunque los valles colgantes son ricos en toda clase de metales preciosos conocidos por el hombre, los metales de Amvrok pueden cambiar de estado sólido a líquido o mutar de oro a plomo en el ciclo de una luna. Además, cuando todo hombre posee tesoros, el concepto de riqueza sirve de poco. El oro y la plata apenas encuentran utilidad en la brutal economía de la espada y el puñal. Desde la era del caos, la violencia es la única moneda aceptable. En este sentido, puede decirse que la horda siniestra tiene una fortuna, pues consta de numerosas tribus enfundadas en hierro, y los guerreros de la hueste del rey Thrond se cuentan por millares. Pero lo más temible de la aristocracia del Gran Crisol, que monta en carros. Se trata de espadachines excepcionales hasta el último hombre, que van a la guerra sobre carros tirados por bestias brutales, capaces de arrancarle la cabeza a un hombre con la misma facilidad que un crío arrancaría las patas de una mosca. Aquí vemos a Efrix dando órdenes a los ejércitos de Thrond, Lord Myrak. Vale, este es el que luchó en la ciudad destrozada, que murió a manos de Thostos Bladestorm, nos lo ponen aquí. Y aquí están, pues, el rey Thrond monta sobre su carro de Gorebest en defensa de la fortaleza sobrenatural. Aquí tenemos a Thrond. Aquí nos explican cómo pintarlo. Pues esto pinta que... sí, la guerra de la vida. Aquí pinta de que dejamos el episodio, ya que la siguiente, como podemos observar, tenemos un adelanto a Morbidex Twisborn. Por cierto, ya sabemos quién era el tío de la guadaña. Claro, no caí en ese momento y ahora sí, es Morbidex Twisborn. Aparece en la otra aventura que se desarrolla en el mismo momento, la misma línea temporal, que es la cruzada de Hallowed Knights y Celestial Vindicators, la guerra de la vida. Interesante manera de finalizar el relato, puños. Vamos a dejarlo aquí, sabiendo que el siguiente acontecimiento que tendremos el viernes que viene será aparecerá el señor Twisborn. Ya tengo ganas de leerlo, pero como prometí, lo voy a leer con vosotros en directo. Así que aquí lo dejo. Ya sabéis, puños, si os ha gustado el relato, dadle a like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Cada viernes intentaré colgar trasfondo de Age of Sigmar y de más, en este caso juegos, por parte de Games Workshop de momento. Y además, dentro de poco colgaremos al canal trasfondo de Warhammer 40.000, en homenaje a que dentro de poco van a sacar la 8ª edición, muy parecida a Age of Sigmar. Así que nada, puños, un saludo como siempre y un placer, y a friquear. Que paséis un buen día. Hasta luego.